Hola a todos, qué gusto estar con ustedes, muy buenos días, bienvenidos a este webinar Mujeres, Participación y Tecnología. Bienvenida María de Los Ángeles Fernández, que se está contactando con nosotros desde España. Ahí nos vas a contar un poquito cómo está la situación allá. María de Los Ángeles es fundadora y presidenta de Hay Mujeres, doctora en Ciencias Políticas y analista política. Y bienvenida a la hermana Nelly León, religiosa del Buen Pastor, capellana de la Cárcel de Mujeres y presidenta y fundadora de esa linda fundación llamada Mujer Levántate. Me gustaría comentar contándoles un poco sobre el proyecto Nuestra Voz, que fue y que partió al amparo de un grupo de ONGs en el año 2019 como un espacio digital cuyo objetivo era levantar la voz de las mujeres y justamente entender qué era lo que estaba pasando en materia de sentimientos y opinión pública con las mujeres de Chile tras el estallido social y por supuesto durante todo el periodo de pandemia que hemos vivido en Chile y en el mundo. Con la pregunta, ¿qué es lo primero que cambiarías en Chile? Recopilamos y analizamos más de 16.000 testimonios a lo largo del país, elaborando a partir de ellos un informe llamado Informe 16.000 Voces para Construir el Chile del Futuro, con perspectiva de género, y es parte de lo que vamos a comentar hoy día en el análisis que hagamos con nuestras panelistas. En esta ocasión, y a partir de ese análisis de las 16.000 voces que recopilamos, pudimos identificar con claridad cuáles eran las temáticas que más le preocupaban a las mujeres. Lo primero es derechos de las mujeres y equidad de género. Ahí, si me ayudan para mostrar la gráfica de lo que fue, pero básicamente las mujeres plantearon cuatro y más bien cinco prioridades. Particularmente, lo que más impresiona es que un tercio de las mujeres plantearon que los derechos de las mujeres y equidad de género era lo que era su primera prioridad. Esto la verdad es que es interesante porque yo creo que producto de todo el cambio cultural que ha habido en los últimos 3 o 4 años en el mundo, este tema se plantea como una de las prioridades y yo creo que además es parte del sentir y es muy transversal. De hecho, vamos a comentar lo que está pasando también hoy día en materia de nuestros levantamientos, donde este tema sigue siendo un tema. Cuando nosotros hablamos de la taxonomía de derechos de mujeres y equidad de género, básicamente lo que está incluido en esas voces y lo que nosotros indexamos a esta taxonomía es la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, el incremento de oportunidades laborales para las mujeres, la erradicación de la violencia de género, el abuso sexual, los derechos maternales, pero también temas relacionados con el trabajo no remunerado y la representatividad igualitaria de género en cargos públicos. El segundo tema tiene que ver con desigualdad y justicia, que se refiere directamente a hacer de este país un lugar más justo y equitativo, y ahí entra todo lo que tiene que ver con desigualdad en derechos sociales básicos, como puede ser vivienda, infancia, aparece obviamente todo lo que tiene que ver con temas de pobreza. La tercera prioridad que manifiestan las mujeres y que la han manifestado, como les digo, durante todo el periodo de captura de voces, tiene que ver con la eficiencia y la calidad del Estado que tenemos. Lugares donde las personas perciben que el Estado no está, las reformas institucionales que podrían permitir que el Estado fuera mucho más eficiente y estuviera más presente en la vida de las personas, sistemas políticos, eficiencia en el gasto, representatividad política y políticas públicas y por supuesto, como siempre aparece muy fuerte el tema de la descentralización. Temas de educación y salud también son temas priorizados por las mujeres y bueno, en educación aparece todo lo que tiene que ver con educación de calidad y gratuita y en salud todo lo que tiene que ver con mejoramiento del sistema público, del acceso, de la calidad y también de la dignidad en la salud. También otro tema que aparece dentro de la taxonomía de salud, muy sentido por las mujeres, tiene que ver con salud mental. A la luz de estos hallazgos y a la luz de este estudio que hicimos, decidimos hacer una segunda parte del proyecto Nuestra Voz. Estamos partiendo con esa segunda versión de Nuestra Voz y ahí nos estamos asociando con la plataforma Telar del Instituto
Milenio Fundamento de los Datos, porque quisimos participar de los paneles que están haciendo en distintos territorios, muchos paneles donde hay personas que han estado seguramente excluidas de la participación democrática, su voz no está presente y por lo tanto nos pareció una manera interesante de monitorear también con perspectiva de género la conversación pública y la sensibilidad territorial que está ocurriendo en este minuto con motivo del proceso constituyente. Les cuento que este ambicioso proyecto Telar, Nuestra Voz, nosotros lo que hicimos fue conformar varios paneles, un panel con la Red de Acción Carcelaria, un panel con Hay Mujeres, que tiene alrededor de 150 mujeres, un panel con la Fundación Tremendas, conformado por un grupo de chicas más jóvenes, un panel llamado Recrea, que es un panel donde participan mujeres de campamentos en Antofagasta, y un panel en Renca que reúne a mujeres más grandes, adultas mayores de esta comuna. Son entonces hoy alrededor de 300 mujeres que están siguiendo el proceso constituyente y nosotros les estamos mandando preguntas y cuestionarios para ir recibiendo a través de una app desarrollada por el Instituto Milenio de Datos, donde estamos recibiendo entonces la voz de las mujeres y obviamente hay un grupo de expertos que está diseñando estas preguntas, siguiendo un poco la conversación que se está dando en el proceso constituyente. Obviamente estamos hoy en un proceso de instalación, además estamos haciendo un gran esfuerzo como Nuestra Voz para sumar nuevos paneles, porque queremos lograr realmente ir escuchando el sentir de las mujeres del país. Vemos que los temas de interés observados en estos paneles son bastante consistentes con los hallazgos de Nuestra Voz en su primera etapa. Aparece obviamente temas de salud, de trabajo, de educación, de protección de la infancia, de medio ambiente y problemáticas asociadas al género. Vemos que al igual que el informe de las 16.000 voces, ya en los paneles los temas de género aparecen con mucha fuerza. Y por supuesto, en los grupos más jóvenes esto está mucho más vigente y es un tema mucho más de conversación. En términos de las expectativas de cambio, vemos en los paneles de Telar que aquellos conformados por mujeres más bien socialmente vulnerables se levantan demandas más bien específicas y territoriales, como por ejemplo acceso a luz, agua, seguridad. El tema narcotráfico aparece muy fuertemente y acceso a servicios básicos. Por parte de los paneles, como Tremendas y Hay Mujeres, más bien de un alto nivel educativo y mejor nivel socioeconómico, se levantan otras solicitudes como derechos de la naturaleza, ser parte del debate constitucional con derechos de propiedad, libertad, autonomía, e incluso temas institucionales como la independencia del Banco Central. Bueno, ahora vamos a ver también, y esto es para terminar y dar acceso ya a las preguntas, vamos a ver qué pasa con las emociones que plantean las mujeres y que fueron un interesante hallazgo del informe Las 16.000 voces. Como pueden ver, y esto lo hemos seguido monitoreando en los paneles, la esperanza es el principal sentimiento transversal que manifiestan las mujeres y que manifestaron durante la crisis social y durante todo el periodo de pandemia. Pero también aparece, en un segundo lugar, más disminuido, pero también importante, la incertidumbre. Así que vamos a hablar qué podría significar y cuáles son las hipótesis que tenemos con estos dos sentimientos que no necesariamente son antagónicos, pero son los sentimientos que principalmente manifiestan las mujeres. Otro de los hallazgos del primer reporte de Telar tiene que ver con las fuentes de información de las mujeres de cara al proceso constituyente. Y esto nos parece muy significativo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar. En los paneles desarrollados por Telar se observa que aquellas conformadas por mujeres socialmente más vulnerables y de edad más avanzada, existe mayoritariamente una dependencia de la información que circula en los medios masivos tradicionales como televisión y radio y información que ocurre en los encuentros comunitarios. Sin embargo, a pesar de las diferencias etarias y socioeconómicas entre los paneles, destaca la mención transversal y frecuente a las redes sociales como una fuente muy importante y relevante a la hora de informarse sobre este proceso. Ahora en la pantalla, finalmente para cerrar, queremos compartir algunas de las citas textuales de las mujeres que estamos recogiendo en nuestros paneles.
Aquí cuando les decimos qué le dirías a los constituyentes, qué le preguntarías a los constituyentes, y esto fue bien interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos una voz del panel de mujeres que dice que recuerde que es importante que este proceso se haga con todos los chilenos y crear un nosotros es más importante que lo que quede en un papel. Que cambiará la ley con las mujeres que estamos privadas de libertad, ya que nuestros hijos se crían solos y en un cename. Así crecen peores con mayor delincuencia. Debería existir más apoyo con el vínculo con los hijos. Ella es Pamela, de la red carcelaria. Le pediría que dieran prioridad a las personas para los adultos mayores. Eso cambiaría la vida de muchas personas ahora y en el futuro. Este es del panel de Renca. Que la salud, educación, servicios básicos sean un derecho universal para quien viva en el territorio chileno. Ese es del panel de Recrea. Y más seguridad y medidas estrictas respecto al acoso y abuso hacia las mujeres, que sea reformada Carabineros, aborto libre, mejoras de atención pública, más protección y derecho a la comunidad LGTB e indígena. Ahí tenemos algunas muestras de las voces de las mujeres y creo que vamos a pasar ahora directamente a conversar con nuestras panelistas. Ahí te veo, María de Los Ángeles, ahí veo también a la hermana Nelly. Sean muy bienvenidas, estamos muy contentas de estar con ustedes. Les cuento que en la primera ronda que tenemos ahora vamos a tener 2 minutos para contestar cada pregunta y luego pasaremos a revisar las preguntas que tenga el público en este panel. Así que vamos a estar, ahí hay una persona en el chat que está atenta a las preguntas que tengan, lo que quieran ir preguntando lo van dejando y vamos a dar espacio después para contestar. La primera pregunta es una pregunta para ambas panelistas y que tiene que ver con cómo evalúan las emociones que son expresadas por las mujeres. Este sentimiento de esperanza, pero también este sentimiento de desconfianza e incertidumbre que señalan los paneles de Hay Mujeres y Mujeres Privadas de Libertad. ¿Qué factores creen ustedes que podrían explicarlo? Si le parece, hermana, ¿podría partir usted con la primera respuesta? Muy bien, buenos días a todos, a todas, presentes, que nos siguen hoy día en las redes. Bueno, yo llevo mucho tiempo viviendo en la cárcel, entonces trabajando con las mujeres y ahora último viviendo con ellas. Y yo creo que la sociedad en general y el Estado en general les hemos fallado tanto que es difícil contar con sus esperanzas. Como que tienen sueños y eso es lo que motivamos permanentemente. Sueñan con un mundo mejor, sueñan con una familia mejor, sueñan con una sociedad mejor, pero la realidad las golpea fuertemente y la invisibilización donde han vivido durante tanto tiempo, porque no es solo la cárcel, una mujer privada de libertad tiene una historia de dolor desde el vientre materno. A mí me impresiona y me produce dolor cada vez que toco el fondo de la historia de una mujer. Y como yo soy religiosa, digo que me tengo que descalzar, así hablando como el profeta, como Moisés, ¿no? Que se descalza para tocar tierra sagrada. Yo creo que uno tiene que descalzar la mente, el corazón, los prejuicios para entrar en la vida y en la historia de una mujer privada de libertad. Yo creo que más del 60% de las mujeres han sido maltratadas y entre eso abusadas también. Entonces, y todo tipo de abuso y maltrato. Entonces, que sueñen y tengan esperanza es difícil, pero aún así es interesante escucharlas soñar, ver sus rostros de alegría. Por ejemplo, ayer había una revinculación de una mamá con un hijo, algo tan básico que ustedes, mamá, que han vivido la maternidad, lo que significa estar separada de un hijo y volverlo a ver porque el niño está en un hogar y el niño tiene 9 años. Y yo me preguntaba, y él es muy de piel, muy amoroso, me vio llegar y él abraza como si me hubiese conocido siempre. Entonces yo digo, este niño, si no sacamos pronto a su madre de la cárcel, este niño va a seguir creciendo y va a seguir creciendo solo. Solo un ejemplo para decir qué importante es que el Estado y la sociedad nos preocupemos
de que haya menos cárcel, más inclusión social, más educación con dignidad, más capacitación laboral, más trabajo, pero viviendas también dignas, donde una madre pueda tener su pieza y la pieza de su hijo o de su hija. Como muchos de nosotros tuvimos y otros, ¿por qué le es negado? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Pero no olvidemos que en esa esperanza hay mucho dolor y angustia también. Gracias, hermana. María de los Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica, y bueno, un placer enorme conocerla por esta vía, hermana. Espero cuando vaya a Chile poder darle un abrazo en persona. Muy feliz de estar en este espacio. Sí, yo lo ubico perfectamente a la hermana, pero en los 32 años que estuve en Chile nunca tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero este es un acercamiento. Muy felices de estar como hay mujeres participando y apoyando a CODEA en esta iniciativa, porque bueno, nosotros somos una fundación que nacimos justamente para promover la voz pública de las mujeres como una dimensión de su liderazgo y de la calidad de la democracia. Y en este minuto tan importante que vive Chile, pues efectivamente, con más razón, estar embarcadas, y agradecemos mucho la oportunidad en este proyecto. Con relación, hay que formular hipótesis. A lo mejor en una primera, digamos, acercamiento podría llamar la atención de que desde el panel conformado, ¿verdad?, por las mujeres que hacen parte de la red de mujeres, que son en general mujeres con, digamos, capitales ilustrados. Son mujeres que en general han pasado, tienen formación digamos, académica, son profesionales, ese es el grueso un poco de las mujeres que participan en nuestra red, y que muestren frente a lo que estamos viviendo sensaciones de incertidumbre o una emoción de desconfianza. A mí, bueno, en un primer acercamiento no me parece raro, porque hablemos de que la desconfianza en Chile está y todavía sigue instalada. Otra cosa que estamos a puertas de un proceso que todo el mundo apuesta a que pueda justamente ayudar a coser el país, a coserlo, que está tan segregado y tan desmembrado, y a resteñar estas desconfianzas. La desconfianza está muy generalizada, y en el caso de las mujeres que participan en el panel de mujeres, yo tengo una hipótesis, Mónica. Creo que el hecho de haber estado expuestas a niveles altos de formación y de educación te hace tener frente a las cosas un acercamiento menos crédulo, más sometido al escrutinio. No es que desconfíen, sino que no van tan rápido en creer así a pies juntillas. Creo que el hecho de tener una formación, digamos, donde tú estás expuesta a la lógica, al razonamiento lógico, pues te hace esperar un poco más, ¿no? Una especie de someter todo de repente, más que a lo mejor otras personas, a la criba de la duda, lo cual no significa derechamente que no se crea en el proceso o que no genere algún tipo de emoción, pero es una emoción razonable, quisiera yo misma me siento así, por eso que cuando veo la pregunta, yo no tengo ningún problema en decirlo, me siento muy, muy parte de esa red, ¿no?, de las que forman este espacio en Hay Mujeres. Pero es una hipótesis, habría que seguirla trabajando y probando. Es que el nivel de escolaridad es alto y te impide a lo mejor abrazar las cosas así de buenas a primera. Hay que esperar un poco más y ver cómo se va desatando el proceso, que por lo demás lleva 2 o 3 meses, no lleva tanto. No, sin duda, y es un proceso que está todavía en instalación, digamos, y a mí me parece muy interesante ir siguiendo el sentimiento que manifiestan las mujeres a lo largo, digamos, de todo el periodo que vamos a empezar a evaluar con el proceso y de los paneles de telar. Ahí, hermana, le quería preguntar ¿Puedo cómo... aportar? Sí, Perdón, por supuesto, ¿puedo aportar esa una es la cosita idea. más a esto? Que nosotros tuvimos la Comisión de Derechos, 5 personas de la Comisión de Derechos Humanos de los Constituyentes en la cárcel hace unos días atrás, en una reunión con un grupo de mujeres, ¿no? Y ellos quedaron muy impresionados, impactados, porque las demandas de las mujeres, o sea, lo que ellas les plantearon, son las mismas que están en la calle. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué tanta impresión? Porque ya ahí pensé, y también en una hipótesis, como dice María de los Ángeles, ¿será que piensan o nos piensan que las mujeres de la cárcel no tenemos capacidad de pensar? Y me quedé con esa tremenda interrogante. Justamente, Eso, hermana quería Nelly, aportarlo eso porque... era lo que yo le quería preguntar. Justamente ese es el punto que quería tocar, porque de alguna manera
uno pensaría que por estar en las cárceles las mujeres están como en otro contexto, pensando otra cosa. Me gustaría ver cómo visualiza usted este tema, cómo visualiza cuál es el contacto que están teniendo las mujeres con la constituyente, es un tema de conversación, cómo está viendo esa conexión entre las mujeres privadas de libertad y la constituyente. ¿Es algo lejano, es o que algo tienen otras cercano? demandas, Mónica, o que tienen otras demandas distintas a las que tiene la gente que está en Efectivamente. libertad. Y Bueno, no yo creo necesariamente que así. la gran demanda que tienen las mujeres es la libertad, es la libertad, salir de los muros. Pero yo creo que hay una demanda que es mucho más profunda, que es la que yo trato de interior, es de ser mujer libre desde dentro del corazón, desde su pensamiento, desde sus afectos, porque sus afectos han estado siempre vinculados al machismo, al autoritarismo, a la dependencia de un varón, y qué terrible es descubrirlas, que ellas se descubran que su delito generalmente está asociado al... Impresionante ver los casos de mujeres que cometen el delito porque le llevan droga o demandas excesivas que los hombres hacen desde la cárcel cuando ellas están en libertad y le tienen que llevar y las encuentran en estos ilícitos y las llevan detenidas. Eso cuando ellas razonan y además ese hombre en la cárcel comienza otra relación de pareja usando a otra mujer y a ella la deja de lado, eso es tremendo. Esa es una cosa, la dependencia afectiva, el abuso de la dependencia afectiva es tremenda. Pero las demandas, por eso digo que la gran demanda es la demanda de la libertad, pero yo las trato de que ellas vayan entrando en sí mismas y que se demanden su dignidad, porque yo creo que cuando ellas se descubran de que son preciosas, de que son dignas, de que somos creadas igual, mujeres, todas en las mismas condiciones, ellas van a poder pararse. Es bonita la imagen para mí cuando yo veo que una mujer está totalmente derrotada y en el diálogo, en la conversa, en su construcción de vida, ella va sintiéndose parte y se va levantando hasta que es capaz de mirarte de frente y a los ojos. Esas demandas para mí son las más potentes. Ahora, la demanda principal es poder estar con sus niños, poder ser mamá, poder ser mamá. Cuando llegan presa y su guagua tiene 1 año y queda fuera con la abuela, te condenan 5 años, te perdiste toda la primera infancia de tu hijo, toda. Entonces tú ya no tienes, ni siquiera se siente con derecho de reclamarle afectos a ese niño porque no la conoce. Y así sucesivamente vamos viendo estas demandas de educación, lo que yo decía antes, formación, alguna capacitación. Yo le digo, ¿con qué sueñas? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Hay mujeres que me dicen, a mí me gustaría ser doctora. Entonces, yo le digo, ya, pero partamos por ser paramédico, ¿te parece? O sea, soñemos desde ahí y después vayamos construyendo y vamos viendo si eres capaz. Es bonito cuando tú puedes matricular a una mujer en un instituto profesional cuando está a punto de salir y ahí estudian, ahora están estudiando, es como 16 mujeres estudiando. Eso, de que ellas digan, chuta, yo voy a ser una profesional en esto. Entonces, yo creo que esas demandas, y a los constituyentes les dijeron eso, luchen por nuestra dignidad, que haya una mayor justicia. La justicia en Chile no es mala, pero la aplicamos mal. Como está el diseño, es buenísima, pero la aplicamos mal o no tenemos los recursos suficientes para que sea efectiva. Entonces, ayer fue el ministro de Justicia y yo le decía, ministro, por favor, un indulto a una mujer con cáncer que le quedan 10 meses. Dele el indulto, que se vaya a estar con su gente. Que le quedan 10 meses para estar presa. ¿Por qué no le permitimos estar con su familia? Y así, o sea, son demandas en el día a día, pero vuelvo a insistir, la gran demanda es por dignidad y libertad interior. Ay, María de los Ángeles, quería hacerte una pregunta que tiene que ver justamente con esas demandas que a veces uno no sabe si en la constituyente van a ser recogidas. Y esto te lo pregunto en relación a que por ahí la constituyente está generando una cantidad de expectativas muy transversales en determinados sectores y uno no tiene claro si finalmente
una nueva constitución va a solucionar esos problemas. Entonces me gustaría ver cómo lo ves, porque yo creo que se han creado muchas expectativas en muchos sectores, y uno, justamente metiendo este concepto de incertidumbre y entendiendo que estas cosas toman tiempo, sabe que esto no va a ser la receta mágica. ¿Cómo visualizas tú este tema? Ay, bueno, Mónica, sí, yo creo que el proceso constituyente es un arma de doble filo, ¿no? Porque genera abre una especie de caja de Pandora en términos de, tú dices, ¿no? Emociones, expectativas, esperanzas, y por eso es tan importante, volvemos al tema de los liderazgos, que ya van quedando tan poquitos y tan pocos creíbles en Chile, pero en general es un fenómeno mundial. Lo que se llama el control de expectativas. A la vez que se informa del proceso constituyente, hay que informar muy bien qué cosas caben en una constitución y qué cosas no caben en una constitución. Y eso hay que saberlo informar de manera muy pedagógica, ¿no? Muy lejana a tecnicismos o palabras así que la gente no comprenda. Y hay una tarea pedagógica importante, porque la Constitución al final es una carta magna que recoge las reglas del juego y cómo se va a distribuir el poder entre el mercado, el Estado y la sociedad, por decirlo de una manera así rápida y un poco pedestre. Y claro, la micro demanda va a ser muy difícil que allí se pueda recoger, y por eso vuelvo al tema del control de expectativas. Forma parte del liderazgo también saber gestionar eso, Mónica. En ese sentido, recogiendo un poco lo que levanta el estudio, claro, las mujeres que expresan sus voces desde el panel, conformado por las expertas, hay mujeres como tienen a lo mejor mayor nivel de instrucción, de escolaridad, y entienden o captan mejor lo que es la lógica de un proceso constituyente, ellas se anticipan a formular las demandas, como tú bien decías antes, a un nivel de abstracción mayor. Un poco, bueno, ¿cómo va a quedar registrada la propiedad? ¿Cuál va a ser el estatuto del Banco Central? O el tema de cómo va a quedar ahí regido en temas de propiedad los recursos naturales. Pero cosas muy micro, obviamente no van a quedar recogidas, y eso a la gente hay que írselo diciendo de antemano. O como lo micro, bueno, es que esto también tiene que ver con un proceso de agregación de demandas. Lo micro se va sumando y se repite mucho a lo largo del país, eso se puede traducir a una demanda en términos más abstractos. Pero vuelvo al tema del control de expectativas, si no puede resultar peor ¿cómo se llama? La medicina que la enfermedad. O ¿Cómo sea, ves Chile en este este tema minuto usted, está en hermana un proceso Nelly? de innovación política, ¿no? No sabemos muy bien Así hacia es. dónde vamos. Sí, yo también quería preguntarle, hermana Nelly, ¿cómo lo ve? Por las expectativas que se están generando, ¿usted siente esas expectativas? ¿Cómo ve este tema? Yo creo que se han generado expectativas más allá de la realidad y eso lo encuentro súper triste, porque siento que en mi propio país, que yo quiero tanto, siempre canto, chitas, que es linda mi tierra, pero muchas que nos han fallado los líderes políticos en quienes hemos puesto la confianza. Entonces, si nosotras tenemos esa sensación, imagínense cuál es la sensación de la gente más vulnerada, como son las mujeres privadas de libertad, aún mayores. Yo creo que, y también por otro lado, la televisión en Chile hace una muy mala campaña del proceso constituyente. Yo recuerdo, ¿qué nos muestra la televisión? Que los constituyentes se están peleando por formar las comisiones, que los constituyentes se pelean porque no llegan a acuerdo. Y el otro día conversando con algunos constituyentes que tengo un poquito más de confianza, no son muchos, me dice, tú te mueres lo bien que estamos trabajando. Hemos llegado a acuerdos, sectores de distintas ramas políticas, estamos dialogando. Y estos 5 que fueron de la Comisión de Derechos Humanos, que fueron a la cárcel, eran 5 personas de 5 partidos políticos distintos, representantes de partidos políticos distintos. Y tú los mirabas y dialogabas con ellos, tenían como todos el mismo sentir. Entonces, yo creo que eso tendrían que mostrarlo más, para que también socialmente nosotros, los espectadores, podamos descubrir que se está avanzando y que estamos caminando, y que también nos hablen con la realidad, lo que será y lo que no será. Yo creo que tenemos que avanzar por ahí, en un mayor diálogo y en una mayor
coherencia, claridad de opinión, claridad de vida, que no nos, es como dicen las mujeres en la cárcel, no sé si María Los Ángeles lo va a entender, que no nos cuenten más. O sea, no han cuenteado tanto, Ay, que no pero nos sigan cuenteando. O sea, si hermana, no yo somos... llegué ahí a los 24 años, me conozco todas las expresiones Pero chilenas. por Que no nos supuesto, te cuenten más fijas, entonces cuentos, yo que no nos digo, engrupan más. que no nos engrupan más, si tampoco somos tan básicos, ¿no? Algo entendemos, entonces eso. Sí, 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 sí. Te tratan como niño, la infantilización de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Así es, así es. Oye, vamos a dar paso a algunas preguntas que está haciendo el público y les agradecemos y por favor vayan, sigan poniendo ahí si tienen nuevas preguntas. María de Los Ángeles, a puertas de iniciar el trabajo de redacción de la Constituyente, ¿cómo crees tú que podríamos asegurarnos de que la nueva Carta Magna efectivamente tenga una perspectiva de género? ¿Cómo podemos ir acompañando el proceso para que esto sí ocurra? Muy bueno, a ver, aquí hay condiciones necesarias que no son suficientes. Ya el hecho de tener un órgano paritario, mitad hombre y mitad mujer, es un elemento favorable, favorecedor, ¿ah? Un facilitador. Es cierto que puede suceder que hay mujeres que han llegado ahí que no tienen conciencia de género, pero también puede suceder que hay hombres que están ahí que tienen más conciencia de género que muchas mujeres. Pero yo creo que raya para la suma, la manera de conformar el órgano es inédita en el mundo. O sea, esto ya ha sentado un precedente a nivel global. Cualquier otro país en el mundo que quiera escribir su Carta Magna va a mirar el referente chileno de que aquí se logró la paridad y las mujeres de ese país y los hombres de bien van a exigir también paridad en la conformación del órgano. Pero no contento con eso, yo creo que efectivamente esfuerzos como los que se está llevando adelante con el proyecto TELAR y el levantamiento de estas voces que son insumos para este proceso también contribuye. De todas maneras, y no solamente quizá este proceso, hay muchas otras, a lo mejor, instancias de distinta naturaleza en Chile que están preocupadas de levantar digamos, una preocupación para que la Constitución sea escrita, sea permeada, sea iluminada con esta perspectiva de género. Yo creo que a ver, cuando uno está lejos de un país que quiere mucho, básicamente yo toda mi vida profesional hice en Chile, mis hijos viven en Chile, imagínense, no voy a creer yo que a Chile le vaya bien. Hay mujeres que están en Chile, mis mejores amigos. El hecho de que yo esté acá físicamente es una cosa circunstancial, pues yo estoy con Te la vas a cabeza tener acá que y el corazón volver, allá. parece, María de Los Ay, estoy Ángeles. así como disociada. Pero yo creo que independientemente de todo esto que dice la hermana, que tiene mucha razón, que los medios de comunicación, pero esto ha sido siempre así, hermana, de un tiempo a esta parte, la videopolítica, la farandulización de la política, lo que pasa es que ahora está exacerbado en el contexto de un proceso inédito que tiene esa novedad, y una novedad que a veces los medios no la saben tratar con mesura, con tranquilidad, sino como de manera un poco festiva y de manera un poquito, encuentro yo, desaprensiva. Entonces, claro, exacerban lo conflictivo porque eso vende, y no exacerban o no muestran esa dimensión que reclama la hermana, que es de cooperación. Y yo creo que efectivamente hoy día todo el ecosistema de género en Chile, todas las instituciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género, quien más, quien menos, está apoyando y poniendo el hombro para que esta constitución sea iluminada con esta perspectiva. Yo no quiero decir, en esto sí yo tengo mucha esperanza, yo tengo esperanza. O sea, están dadas las mejores condiciones posibles. Vamos al resultado final, porque esto es una aventura constitucional. Así es, sí, yo también creo que efectivamente la cultura de la cancelación que está muy instalada en los medios de comunicación también, que la replican, no está ayudando demasiado a que la esperanza se sostenga, digamos. Hermana, Carolina Pastene nos pregunta si las mujeres privadas de libertad tienen acceso a salud mental y salud sexual y reproductiva, ¿cómo hubiese canales para trabajar en estas áreas con ellas? No las... Ahí. Sí, 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 ahí sí. Tienen acceso a salud mental en la medida que hay una psiquiatra, un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que van detectando casos de mujeres que necesitan tratamiento más profundo, pero
lo que yo digo, que hay mujeres privadas de libertad que no debieran estar en la cárcel. Creo que el encierro las daña muchísimo más. Yo creo que el Estado está en deuda con eso, y me imagino que con hombres también, de crear un espacio donde una persona que ha cometido un delito, muchas veces bajo los efectos de un trastorno psiquiátrico, más asociado al consumo de drogas, y de todo tipo de drogas, alcohol, esa persona no debe estar en la cárcel, le produce un trastorno muchísimo más profundo. Eso por un lado. Y a salud sexual reproductiva, bueno, hay una matrona, pero todo eso es muy, muy básico. Las mujeres tienen acceso a una visita íntima, pero eso también está asociado a su conducta. Y eso, claro, se trata de que no queden embarazadas dentro de la cárcel, pero yo creo que está mirado más bien en el ámbito de la maternidad, más que del cuidado del acceso a la salud reproductiva. Entonces, en la cárcel todo es precario, la salud en general es precaria. Se detecta una enferma cuando ya está casi en la última etapa, porque no están los medios. Nosotros contamos para 400, casi 500 mujeres donde yo trabajo hoy día. Tenemos, la jefa de la enfermería es una matrona, tenemos 3 paramédicos que hacen 24 por 24 y un doctor 2 o 3 veces a la semana que va unas horas en la mañana. Tú comprenderás que eso jamás va a atender dignamente a las mujeres. Entonces, la salud Y ahí, en Chile, en general, y ahí una manera podría ser acercarse a través de la fundación para a hacer mí me trabajo cuesta. Yo he podido hacer, por ejemplo, ahora estoy gestionando un operativo oftalmológico porque hay muchas mujeres que están no viendo y necesitan ir a la escuela, qué sé yo, y he hecho varios operativos en todos mis años, y ahí yo estoy gestionando otros, pero son esos operativos, pero una salud más sistemática es más difícil porque eso se tiene que mediar a través del área de gendarmería, o sea, el área de salud de gendarmería. Claro, claro. María de Los Ángeles, uno de los temas que han surgido con motivo del levantamiento de las voces tiene que ver con una brecha que estamos recién empezando a entender, que es la brecha digital. Pareciera que no es llegar y entregarle un celular a una persona y decirle participe de la democracia, sino que pareciera que esto es también en el mismo concepto de lo que es la pobreza multidimensional. Hay muchos temas que tienen que ver con esto, y no solamente un tema de acceso a un aparato tecnológico va a ser por obra y magia que las personas participen o se empoderen. Me gustaría alguna reflexión en torno a eso. Pues sí, yo creo que efectivamente la pandemia manifestó en todas partes la brecha, esta brecha digital, y luego, bueno, también, supongamos que más allá de la brecha la gente tiene acceso a un dispositivo, ¿no?, móvil. Luego está todo este tema de cómo usarlo, porque hoy día está levantado un debate enorme en el mundo acerca de que una vez que también se destapó todo este mundo digital, el gran desafío es la privacidad, la intimidad y la reputación. Estos son los grandes temas que hoy día se están debatiendo. Pero dicho esto, yo soy una optimista digital, Mónica. Yo creo que todas las mujeres deberían ser, en primer lugar, tener acceso a las capacidades digitales, ser capacitadas, hay que hacer alfabetización digital, pero además, junto con eso, hay que introducir elementos de ciudadanía digital. Yo creo que a través de las redes se pueden hacer grandes cosas, se pueden lograr cambios. Yo en eso, a pesar de que hay mucho por ahí circulando, yo digo, un sentimiento apocalíptico con relación a las redes, porque también tiene su lado oscuro, su lado perverso. Como digo, por ejemplo, hoy día el tema reputación. En las redes tú dices algo y se puede levantar cualquier difamación contra ti, cualquier patraña, y yo creo que por eso hay gente y hay muchas mujeres que a lo mejor no la usan porque tienen reparo y distancia de eso, porque el riesgo es enorme. Por eso Y ahí, digo, hermana Nelly, ¿cómo lo ve usted relacionado con su mundo, digamos? ¿Cómo ve este tema de la disrupción tecnológica? ¿Cómo afecta? ¿Cómo no afecta? Me gustaría, me genera mucha curiosidad cómo lo puede percibir usted. Mira, lo que pasa es que nosotras, yo me río cuando visites la pregunta a María de Los Ángeles, porque el año pasado, en abril, se dio un indulto conmutativo a mujeres.
por el tema de la pandemia, y de la cárcel salieron 70 mujeres con el indulto que les quedaba un poco de tiempo y que lo podrían cumplir con una libertad vigilada intensiva en su domicilio. Y para eso tenían que tener un teléfono, entrar a una plataforma y poder marcar asistencia diaria prácticamente. Por supuesto que eso fue un tremendo fracaso. Primero porque las mujeres con suerte saben marcar el número al cual quieren llamar y nada más. Ya entrar a una plataforma y que la plataforma te diga que tienes que hacer tal, tocar tal, y después ir a otro sitio y a otro sitio, te mueres. O sea, se tuvo que cambiar el sistema y prácticamente usar que un delegado llamara por teléfono para saber si la mujer estaba en la casa. Eso. Era el método Esa tradicional, brecha claro. es tremenda. Si hay una brecha digital en la gente, en los estudiantes que hoy día tuvieron que aprender a tener clases por Zoom y los Teams y todas estas cosas que hasta a mí se me fue en collera, que hoy día me encanta porque puedo aprender, ¿no? Pero fue toda una revelación. Entonces, no, ahí la brecha es muchísimo más profunda. Nosotros con las mujeres que llevan 5 años presas o más y que sacamos a estudiar, por ejemplo, la Católica nos está ayudando para hacer alfabetización digital, porque Claro. no hay otra forma de que ellas puedan hacer un PPT, meterse a un Excel, y hasta el Word se les puede ir más que cuando han terminado la educación en la cárcel, es muy básico, Claro. entonces tienen mala ortografía, mala redacción, bueno, un sinfín de cosas, te fijas que no es solo la brecha digital, hay muchas, o sea, la brecha se amplía y la digital se hace más profunda también. Sí, no, es tremendo, yo creo que ahí estamos años luz. Bueno, y ahí es súper interesante esa reflexión desde el diseño de los servicios públicos, porque todo el mundo cree que esto es llegar y poner tecnología, y la verdad que nadie piensa en los ciudadanos y cómo están esas competencias instaladas, porque por mucha tecnología que uno le meta, si efectivamente los ciudadanos no tienen capacidad de consumir estos servicios por vía digital, la verdad es que la brecha lo único que hace es ampliarse. Hay una pregunta en el chat que me parece una bonita pregunta para hacerle a ambas y que tiene que ver con el futuro de las mujeres chilenas, de cara al futuro, a las niñas, a las adolescentes. ¿Cómo creen que nosotros tendríamos que acercar los procesos políticos que se están dando, motivarlas a levantar la voz? ¿Cómo ven ese proceso de participación en las futuras generaciones? Quiero partir diciendo que yo creo que las niñas, los colegios tienen un tremendo desafío en crear liderazgos en los colegios desde muy básico, desde kinder, desde todos los cursos que las niñas irlas, como digo, formando en política, no en politiquería, en política, en demandas, en derechos, pero también, no sé, a lo mejor esta palabra suena dura cuando uno dice tienen derechos pero no tienen deberes. Deberes para mí el sinónimo es responsabilidades. Yo creo que hay que formar a los niños hoy día y a las niñas en responsabilidades, primero con su propia vida, con la vida de los otros, a cuidar el planeta. Hoy día tenemos un planeta que estamos destruyendo, pero agigantadamente, y yo creo que los niños y los jóvenes hoy día pueden ser protagonistas de eso. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo desafío. Hay que formar, hay que educar, hay que capacitar, hay que empoderar, pero siempre con respeto hacia ellas mismas, y no porque yo me respete, o sea, yo puedo crear que todos me respeten a mí y yo no respetar a nadie, ¿no? Yo fui, me acuerdo, la última marcha de las mujeres, el 8M del 2019, que fue la última masiva, gran marcha en Santiago. Y yo fui feliz porque yo sé que yo no me siento una mujer feminista. Yo lo que le pido a Dios es no ser machista, eso, no ser machista en mis comentarios, en mis acciones, sino tener desde esa perspectiva, ¿no? Pero a mí me violentaba ver, por ejemplo, las mujeres con las pechugas al aire. Eso creo que no es una forma de respetarse, que lo siento si hay alguien aquí que opina eso, pero yo no opino eso. Yo creo que tenemos otra forma de luchar con mayor inteligencia, con mayor sabiduría, con mayor respeto por nosotras mismas, para que otros y otras también nos respeten. Yo creo que por ahí, no sé. Me parece fantástica la respuesta en todo caso.
María Los Ángeles. Sí, mira, bueno, sí, muy coincidente con la hermana. Yo creo que cuando hay momentos de grandes transformaciones, por lo menos si uno observa la historia más reciente, siempre existe la expectativa de que las nuevas generaciones van a ser distintas y que van a recoger el guante o van a recoger el testigo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Estados Unidos estaba la presidenta Bachelet como presidenta, su primer mandato, y una mujer que lideraba un centro de estudios de género, una universidad importante en Estados Unidos, me decía, me preguntaba mucho que qué estaba pasando en Chile con una mujer presidenta en un país que se observaba desde fuera tan conservador y tan machista, en una región tan conservadora y machista como América Latina. Y yo le decía que, bueno, Michelle Bachelet estaba generando todo un impacto cultural, se hablaba mucho sobre la capacidad de las mujeres, ella había colocado la paridad, estoy hablando del año 2007. Y esta mujer me dijo, mira, yo formé parte, era una mujer ya madura, me dijo, yo formé parte de todo lo que fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a fines de los 60 y todas planteábamos de que seguramente las nuevas generaciones, las mujeres y hombres iban a ser distintos y eso no ha pasado. Siempre uno tiene la expectativa, o sea, no, esto no pasa por ósmosis, hay que hacer un trabajo, ¿no? Recoger esta ola que viene y ver cuáles son los puntos críticos y los agentes que cumplen un rol y desde esa perspectiva lo que dice la hermana Nelly es muy cierto. La escuela y la educación cumplen un rol muy importante, pero yo quisiera decir que el trabajo por la igualdad de género es de tal complejidad que a veces por eso no logramos dar, a veces andamos dando palos de ciego. La escuela cumple un rol, pero también la familia, también el Estado, también las iglesias y también los medios de comunicación, porque esto forma parte de los procesos de socialización de las personas. Entonces, tú puedes tener un súper buen curso de educación sexual en un colegio y trabajar todo con perspectiva de género y preocuparte en que los textos escolares sean sumamente equitativos y que no muestren imágenes que fomenten estereotipos. Pero a renglón seguido, el niño llega a su casa, prende la televisión y ve una publicidad donde la mujer, el cuerpo de la mujer es cosificado, entonces lo que avanzas por un lado retrocedes por otro, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo por la igualdad de género es lo más exigente que hay porque es como sincronizar la velocidad de un auto. Tú tienes que estar Completamente sincronizando varios multidimensional. multidimensional, entonces no es así, no es como, ay, qué bien, ahora vamos a incorporar mujeres en ciencia y tecnología y vamos a promover modelos de rol, pero vamos dejando de lado otros aspectos. Para mí es la política pública más exigente y en este minuto, Mónica, es la más exigente que hay porque justamente Chile está llevando adelante un proceso constituyente después como una respuesta para canalizar la indignación ciudadana, una respuesta que la política, los líderes políticos le entregan al país para canalizar el malestar social, que se superpone con la crisis de la pandemia, y la crisis de la pandemia lo que nos está dando como resultado en el mundo es un retroceso en una generación en los avances que hemos logrado en materia de igualdad de género. Si antes íbamos a tardar casi un siglo en lograr la paridad, ahora se dice que va a ser 135,5 años. No sé cómo logran las estadísticas hoy día, los estudios medir esto. Por tanto, es muchísimo más exigente. Y las personas que tienen responsabilidades en esto en distintos ámbitos tienen que tomarle mucho el peso a esto. Así es. Bueno, aquí estamos todas nosotras para tratar de colaborar con que esa brecha se acelere. Para terminar, y con ganas de seguir conversando, pero en respeto al tiempo de todo, me gustaría hacerles a ambas la pregunta de nuestra voz. Hermana Nelly, ¿qué es lo primero y lo más importante que usted cree que hay que cambiar en Chile? Disminuir la brecha social. Eso es lo primero y más importante. Luchar por un país más justo, más equitativo, donde no hayan tantos pobres, donde no vivamos en la política del chorreo, sino que vivamos en una política de la justicia. En Chile no encontraremos paz, como decía el Papa Pablo VI, hasta que no tengamos justicia. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene Chile. Cuando superemos los índices de pobreza, tendremos justicia, mayor equidad y respeto de los unos por los otros. Que no vivan en Chile ciudadanos de primera y ciudadanas de primera y segunda categoría. Grande hermana María Los Ángeles. Bueno, yo tengo bastantes expectativas en que el texto constituyente equilibre un poco la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Efectivamente, Chile tiene un modelo donde el Estado está, no sé si ausente, pero bastante decorativo y le asigna el mejor derecho al mercado con unas políticas de focalización del gasto, del chorreo, como dice la hermana, que obviamente han encontrado todo tipo de limitaciones. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol, no un rol... A mí lo que me preocupa es que nos pasemos al otro extremo, que el Estado se vea como un agente que tiene que estar, digamos, cumpliendo un rol en todo orden de cosas. No, yo creo que hay 3 ámbitos que son muy importantes para el buen desarrollo de los proyectos de vida de las personas, que son educación, salud y pensiones. Partamos por ahí, para mí ese es un trípode fundamental y no es casual que las mujeres lo repitan, educación, salud y pensiones, y a partir de ahí ver un poco qué se hace. Y el mercado tener también su rol, un rol acotado y muy regulado, y obviamente con un gran protagonismo de la sociedad. Eso es un poco mi sueño, vamos a ver si se cumple, un rol de estos 3 agentes bastante equilibrado en el futuro texto constitucional. Buenísimo, no saben cómo les agradezco esta conversación, me encantaría, me surgen muchas nuevas preguntas, pero quiero en virtud del tiempo respetar el compromiso de hora. Las quiero invitar a las dos, así se pueden quedar unos segunditos más, vamos a escuchar algunas de las voces que recogimos. En el proceso durante la pandemia y la crisis social, yo muchas veces me quedaba escuchando las voces, porque es impresionante el poder de la voz femenina, el escuchar en palabras lo que hay detrás de cada una de las mujeres de Chile, de esa esperanza de la que hemos conversado, de esas necesidades que hemos conversado. Así que les quiero agradecer mucho. Quiero cerrar este panel agradeciendo a todos nuestros sponsors y en particular a la Fundación BHP, que gracias a ella hemos podido ejecutar este proyecto y bueno, desearles una linda mañana a todas y nada, invitarlas a cerrar este panel escuchando a las mujeres de este país. Gracias. Muchas gracias, muy buena mañana para todos. Gracias a ti, Mónica, gracias, hermano. Gracias por la invitación y gracias por compartir. Un gran beso, hermana, gracias. María de Los Ángeles, te esperamos en Chile. Sí, la Sí, conoceré. absolutamente. Gracias por todo. Dignidad, equidad, mejores oportunidades. Hola, soy de Concepción Centro, tengo 24 años y me gustaría que en Chile la opinión de una mujer fuese tan válida y respetada como la de los hombres. En Chile queremos justicia, queremos que los hombres no violen, que respeten a las mujeres y a los niños. Mi edad, 42 años, violada, a los 7. Necesito que en Chile haya justicia social e igualdad de oportunidades para todas sin distinción en económica, educacional, de salud, en todo el amplio sentido de la palabra. Igualdad de oportunidades para todos los chilenos. En Chile lo que se necesita es reconocer y respetar a las mujeres, tanto en el ámbito social como económico y laboral, pero en especial en el social, ya que las mujeres hoy en día no somos visibilizadas como correspondemos, no somos respetadas como se debe, y eso es lo que más se necesita en este país. Más justicia social, equidad de género, más oportunidades para la gente. Tengo 30 años, soy de la comuna de La Unión, región de Los Ríos, y me gustaría que en Chile cambien los estereotipos en el salón de clases, por mí, por mi hijo y por las generaciones que vienen. Que el alumnado y el profesorado se eduque para poder vivir en comunidad sin ninguna discriminación. Que tengamos un Congreso, una Cámara de Diputados a la altura de lo que representan, no faranduleros, cómicos o niñitas que no tienen idea lo que es política. Así que sea
un Congreso que tenga el peso como tal, porque el que funciona no nos representa. Que el sueldo mínimo lo suban a 400.000 pesos. La Florida, 40 años. Necesito que en Chile se empiece a implementar una forma de construir pensando en las personas y el medio ambiente. Necesito que se creen soluciones habitacionales tomando en cuenta la importancia del entorno en el desarrollo de las personas, sobre todo niños, adultos mayores, personas discapacitadas, personas que viven hacinadas, etc. El entorno y el lugar donde se habita, donde se trabaja y en donde se desenvuelven las personas influyen enormemente en la calidad de vida mental y emocional, y eso hoy no se toma en cuenta por sobre el lucro. Las mujeres tenemos mucho que decir en ese sentido, ya que tenemos una sensibilidad que puede ser un gran aporte en áreas duras como la construcción, arquitectura y otros, y ser un gran aporte para que Chile crezca y se desarrolle de una manera real y sostenible en el tiempo. Yo necesito que cambie, que cambiemos cada una de las personas entendiendo que somos responsables de cada una de las cosas que nos pasan en la vida. Y no que nos paramos siempre en la actitud de la víctima. Somos víctimas del gobierno, somos víctimas de los políticos, somos víctimas del sistema, somos víctimas de todo. El día que nos hagamos responsables que muchas de las cosas son decisiones nuestras y que nosotras responsabilidad de poder cambiar, el mundo va a cambiar. Por eso el mundo está tan enojado. Pararse en la vereda de la víctima es terrible. Eso quiero que cambie en mi país. Y de ahí va a poder producirse el cambio, hacerme cargo. Mi nombre es Joyce Abrahams, vivo en Santiago, en Las Condes. Yo creo que Chile necesita que cambie, que nos miremos más a todos y todas como personas, como seres humanos, por lo que somos, y que eso se refleje en una educación que nos considere así, nos potencie en una salud para todos y todas y en la conservación de nuestros recursos naturales. Necesitamos un cambio radical en Chile, necesitamos tener seguros sociales para el sistema de salud, para el sistema educativo, para vivienda, para los pensionados. No podemos seguir como estamos. Estamos como un país ultra subdesarrollado en materia de seguridad social. Necesito que en Chile tengan más protección, más derechos las víctimas de los delincuentes que los delincuentes mismos. Que les vaya bien a todas. Buena mañana. Chao, chao. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Gracias.